Flor y Canto presenta. La paz esté con ustedes. Mi saludo cariñoso a quienes a través de los diferentes medios de radio y de internet nos están siguiendo en estas pláticas cuaresmales. Llegamos al segundo día, los invito a que nos pongamos en presencia de Dios, que hagamos nuestra oración, que sintamos a Dios presente en medio de nosotros. Un momento de silencio en tu corazón, dejar las otras cosas que te estorban, lo que te preocupa, lo que te inquieta, y ponerte delante de Dios para pensar qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él te dice y qué es lo que tú también le quieres decir. Te invito a que hagamos oración con un himno de los que tenemos en Cuaresma. Llorando los pecados tu pueblo está, Señor. Vuélvenos tu mirada y danos el perdón. Seguiremos tus pasos, camino de la cruz, subiendo hasta la cumbre de la Pascua de luz. La Cuaresma es combate, las armas oración, limosnas y vigilias por el reino de Dios. Conviertan su vida, vuélvanse a su Dios, y Él volverá a ustedes, dice el Señor. Tus palabras de vida nos llevan hacia ti. Los días cuaresmales nos las hacen sentir. Amén. Señor, venimos hasta ti. Queremos sentir tu presencia, tu amor. Nos da tristeza y dolor nuestros pecados, nos asusta nuestra miseria. Y sin embargo sabemos que tú estás con nosotros, que tú caminas con nosotros, que tú como Padre amoroso nos sigues buscando, nos sigues llamando. Padre bueno, hoy queremos sentir tu presencia, hoy queremos acercarnos a ti, hoy queremos volver a ti. Padre de misericordia, recíbenos a pesar de nuestros pecados. ¿Cómo has vivido estos días de Cuaresma? Qué gusto saludarte. Ya en la charla anterior, el día de ayer, comentábamos que tenemos que retornar a nuestra verdadera identidad, a recordar qué somos como hombres, a qué estamos llamados, hacia dónde caminamos. Y descubríamos también ese camino difícil, lleno de tentaciones, lleno de pecado, pero que con la luz de la palabra de Dios iremos sorteando e iremos caminando. Como ya ayer anunciábamos, nuestras charlas están encaminadas por el mismo camino de la liturgia, que es una liturgia bautismal, una liturgia cuaresmal, y que nos lleva a recobrar nuestra identidad, mirar lo que somos, mirar lo que tenemos y ver hacia dónde vamos. En esta segunda charla tomamos las lecturas del segundo domingo de Cuaresma, muy importantes. La primera lectura de cada uno de estos domingos va a ser un camino interesante, que es el camino de la salvación. Hoy, por ejemplo, recordaremos el relato de la vocación de Abraham, que encontramos en el libro del Génesis, y nos presenta al patriarca dejando su tierra y emprendiendo un largo viaje hacia una tierra prometida. Que la escena nos ayude a situarnos también a nosotros que somos llamados. Esa primera lectura está tomada del libro del Génesis en el capítulo 12, versículos 1 al 2, y que les invito a escuchar para después, junto con esta lectura, también poner la lectura del Santo Evangelio. Escuchemos pues con atención. En aquellos días dijo el Señor a Abraham: deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan.
En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios. Deja que las palabras del Señor resuenen en tu corazón y no las veas como algo que sucedió muy lejano, sino como algo muy presente hoy que te habla el Señor. Hay quien mira la Cuaresma como una larga estación que nos frena y nos pone en pausa. Y ya dice el dicho, más largo que la Cuaresma. Pero las lecturas de este día, en especial esta de Abraham y después el Evangelio que en un momento escucharemos, nos manifiestan todo lo contrario y nos presentan la Cuaresma, pero no solo la Cuaresma, sino toda la vida del creyente como una búsqueda entusiasta, como una inquietud constante, como estar siempre en tensión hacia un objetivo, el verdadero encuentro con Dios y con su reino. Desde las palabras dirigidas por Dios a Abraham, exigiendo que deje su país y a sus parientes, pasando después por recomendaciones de Pablo a Timoteo que le recuerda que Dios nos ha llamado para que le consagremos la vida, hasta las palabras de Jesús a sus discípulos, que escucharemos, que no les permite que se queden solo en la contemplación, sino que les ordena, levántense. Todo es una dinámica de búsqueda e inquietud que debe inflamar el espíritu del creyente. Parecería que Dios tiene una especial predilección por las palabras que mueven y motivan. Deja tu casa, síganme, levántense. Y nosotros, que casi siempre buscamos la seguridad, que nos aferramos a nuestras posesiones, que nos encadenamos a nuestras ideas. Todas las palabras de este día parece que quieren infundirnos un entusiasmo que nos ponga en marcha y en búsqueda. Como hemos escuchado la primera lectura y contemplamos a Abraham, que parece instalado en su territorio, con sus posesiones, su parentela, difícilmente entendemos que se entusiasme y que, dejándolo todo, se lance en búsqueda de la tierra prometida, sostenido solamente por las palabras de un Dios que lo ha puesto en camino. Va en búsqueda de una tierra nueva y solo lo sostiene su fe. Es el modelo de todo creyente, de todo cristiano, que debe ponerse en movimiento y buscar el ideal manifestado por el encuentro con Dios. Hoy el hombre moderno, que se dice más libre que nunca, se descubre abotagado de bienes y de falsas ilusiones que lo han hecho sacrificar la libertad, la conciencia y la autenticidad. Las cadenas de la técnica, del conformismo y la comodidad nos han entrampado de tal modo la vida que ni siquiera nos acordamos que hay otras opciones mejores, con tal de quedarnos cómodos. No miramos las estrellas porque le tememos a la oscuridad y al riesgo del campo abierto, y preferimos permanecer resguardados en nuestras cuatro paredes. Es cierto, hay muchos riesgos en el camino, pero se están buscando nuevos ideales. No nos es lícito permanecer indiferentes y acomodados mientras el Señor nos invita a construir una casa para todos, a buscar una nueva tierra de hermanos. El verdadero cristiano se descubre por su entusiasmo y su ardor, por su fervor y dedicación al escuchar la palabra que lo invita y lo desinstala. Cómo nos insiste el Papa Francisco a salir, a dejar comodidades, a arriesgarnos, a ir a la aventura, a llevar palabra, a llevar esperanza. Y ahora con Abraham, así estamos, en el camino de la esperanza, en el camino de la búsqueda, en el camino de la fe. ¿Qué te hace pensar esta lectura a ti? ¿Cómo te sientes? ¿Acomodado, seguro? ¿O te atreves a ir hacia el más allá
confiando en la palabra del Señor. Dejemos un momento en nuestro corazón en silencio, escuchando esta palabra, y que también a ti el Señor te invita: levántate, deja, sal, arriésgate, ve a otro lado, deja la comodidad. El Señor te llama. ¿Qué te hizo pensar esta actitud de Abraham que deja todo? Recuerdo alguna vez en Chiapas que fui a las famosas minas de ámbar. Entra uno a aquel hueco y es una oscuridad, humedad y un sudor insoportable. La luz de una linterna apenas ilumina el socavón y dibuja la silueta de los hombres que incansables golpean la tierra. Y recuerdo en especial a un muchacho, Toño, que con dos compañeros trabajan en los agujeros que los conducen a la búsqueda del ámbar, ese tesoro que Dios ha puesto en las entrañas de aquellas tierras. Y me decían, no es fácil encontrar vetas que contengan material valioso. Hay días que casi no encontramos nada. Pero de vez en cuando encontramos un trozo grande que vale la pena. Y me decía Toño, yo tengo en casa una piedra muy grande, pulida, engarzada. No la quiero vender, esa la guardo como un recuerdo. Y cuando estoy desanimado porque casi no encuentro nada, la contemplo y me digo que si ya encontré una piedra de valor, tiene que haber más y las voy a seguir buscando. Y así, con sus rudimentarios instrumentos, apenas pico, pala, con graves riesgos de derrumbes y contaminación, continúan con esperanza, pero con una fuerte decisión de encontrar un tesoro. Así siento yo a Abraham, que sale de la casa y mira hacia el futuro y quiere ver lo que habrá más allá. Y así debe ser también todo cristiano, todo discípulo de Jesús. En esta charla, en este día, vamos a presentar esta lectura de la Transfiguración porque va en este mismo sentido, de mirar hacia dónde vamos y de seguir a pesar de las dificultades. Escuchemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense
y no teman. Alzando entonces los ojos ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Imagínate la escena, imagínate el momento. Cristo les había hablado del padecimiento, de que tenían que cargar la cruz, de que Él iba a sufrir, y ellos no aceptaban. Y entonces los lleva al monte, y ahí en el monte se transfigura. Deja un momento volar tu imaginación y imagínate a Jesús, a Pedro, Santiago y Juan. Imagina también cómo aparecen Moisés y Elías. ¿Qué dice a tu corazón? Así como Abraham tuvo que dejar todo y dar el salto en la oscuridad, es esa misma fe la que Jesús pide a sus discípulos. No es la fe que protege y cubre como un manto. Es la fe que acepta el riesgo y la aventura. Al igual que Abraham, que deja sus cosas y toma la fe como su brújula y estrella, que abandona sus razones terrenas y se fía de las promesas, ahora Jesús pide a sus discípulos una nueva aventura en la construcción de su reino. Les ha anunciado su pasión y su muerte y les ha puesto nuevas y radicales condiciones en su seguimiento. Mas no los deja en la oscuridad y les permite atisbar las razones de estas exigencias. Al transfigurarse, Dios mismo es quien habla y quien da su palabra para confirmar el camino de Jesús. La transfiguración es un acontecimiento que busca animar y reorientar a los discípulos tan dispuestos a la búsqueda de los primeros lugares y tan reacios a la cruz. Manifiesta ciertamente la gloria de Jesús y anticipa su victoria sobre la cruz. Pero la transfiguración no tiene la intención de adormecer a los discípulos o de asegurarles un triunfo terreno. Por eso, cuando Pedro, en el éxtasis de la contemplación, propone permanecer en las alturas contemplando el triunfo de Jesús, es despertado bruscamente e invitado a levantarse sin temor. La transfiguración revela el sentido misterioso y profundo de la vida de Jesús, pero de ninguna manera permite a los discípulos que se queden en contemplaciones y que abandonen la cruz. Deben volver a la realidad, y es también la realidad del discípulo actual. No puede permanecer indiferente en la altura de la montaña. Puede subir a la montaña, llenarse de Dios para discernir y descubrir su voluntad, para llenar su corazón de entusiasmo, pero no para alejarse del compromiso de los hermanos. La voz que se escucha es importante. Escúchenlo, escúchenlo. Hoy tenemos que escuchar al Señor. En una sociedad como la nuestra, atravesada por infinidad de conflictos sociales, culturales, políticos, personales y grupales, donde todavía escuchamos el ruido de las balas, de la guerra, en una sociedad como la nuestra, en que ciertamente estamos muy aglomerados, somos mucha gente, pero no hemos sabido crear acercamiento cálido, sino más bien soledad, donde hay miles y millones de personas que no tienen quien las escuche a pesar de tantos medios de comunicación. Es necesario recordar que la actitud de escucha es primordial para todo cristiano. Solo el que sabe escuchar y prestar atención a esa voz, a esas voces, puede crecer como persona y como creyente.
Por eso el Evangelio de este día nos dice, este es mi Hijo, escúchenlo. Y sería la primera actitud. Mira, ponte en actitud delante del Señor. Sube a la cima de la montaña imaginariamente, pero donde queden a solas tú y el Señor Jesús. Tú con tu vida, tus anhelos, tus sueños, y el Señor Jesús que te presenta también el reto de seguirlo. Y que oyes la voz del Padre que te dice, escúchalo, escúchalo. Muchas veces queremos hacer oración y nos la pasamos habla y habla y habla y no escuchamos a Jesús. El reto de hoy será escuchar a Jesús. Este es mi Hijo, escúchalo. Tiene una palabra para nuestro mundo, tiene una palabra para nuestras dificultades y problemas, tiene una palabra para esa pérdida de esperanza en este mundo. Escúchenlo. Hoy podemos escuchar al Señor Jesús. Que sea nuestra actitud sincera. Señor, habla, tu siervo te escucha. Habla, Señor, tu siervo te escucha. Qué importante es la palabra que escuchamos en la transfiguración del Señor. Escúchenlo, escúchenlo. Si nuestra sociedad, si nosotros mismos escucháramos más a Jesús, tendríamos otras luces, otros caminos y podríamos vivir de otra forma. La transfiguración es como una palabra de ánimo para los discípulos, pues en ella se manifiesta la gloria de Jesús y se anticipa la victoria sobre la cruz, como nos muestran las numerosas referencias a la resurrección. Y Cristo pide que guarden en secreto esta manifestación hasta que resucite de entre los muertos. ¿Cuánta razón tenemos, pues, para acercarnos así a Jesús? No quiere decir que la transformación externa será manifestar un Mesías triunfal y glorioso, ya para no tener ninguna duda. No, su función consiste en confirmar a Jesús en su identidad y misión. Hay claramente dos elementos que así lo corroboran. Primero, la aparición de Moisés y Elías conversando con él. Segundo, que ya comentábamos, la voz que sale de la nube. Moisés y Elías representan la ley y los profetas, o lo que es lo mismo para los judíos era toda la Sagrada Escritura, toda la historia de la salvación, y su presencia simbólica conversando con Jesús expresa que al fin y al cabo padecer y morir es la suerte del Mesías conforme a la Escritura. Como todas las teofanías o manifestaciones del Señor, la transfiguración tiene su punto culminante en la palabra. Escúchenlo. Y lo pone como norma de vida y de seguimiento para todos. Escúchenlo. Este modo de manifestarse, como muy parecido en el bautismo, la voz del cielo proclama quién es Jesús. Aquí la filiación de Jesús no es una simple revelación de conocimiento, sino que se convierte como en un mandato. Escúchenlo.
Toda revelación tiene que tener incidencia en la vida. No pueden decirnos, escúchenlo y quedarnos tan tranquilos sin hacer nada. La transfiguración nos enseña el sentido misterioso y profundo de la vida de Jesús, pero también nos enseña el camino de cada uno de nosotros, sus discípulos. No puede un cristiano vivir sin la cruz. No puede un cristiano vivir sin el compromiso. Porque toda persona corre el riesgo de instalarse en su vida buscando un refugio cómodo que le permita vivir tranquila, sin sobresaltos, sin preocupaciones excesivas. Logrado ya un cierto equilibrio o éxito, encauzada la familia, asegurando de alguna manera el porvenir, se olvidan los ideales de jóvenes y es fácil dejarse atrapar por el conformismo cómodo que nos permita ir llevando las cosas ahí más o menos. Pero esa no es vida del verdadero discípulo. No podemos quedarnos estacionados tranquilamente sin hacer nada, porque hay un modo de instalarse que pueda ser falsamente reforzado con tonos cristianos. La tentación de Pedro, que acecha siempre a los creyentes: hacer 2 tiendas donde nadie me moleste. Es decir, conformarnos con lo que ya hacemos, evadir nuestra propia responsabilidad, esperar que Dios realice la salvación. Y sin embargo, el mensaje de Jesús es claro. Lo que nos aísla de los hermanos, lo que nos instala cómodamente en la vida, lo que nos tranquiliza y aleja del compromiso y del servicio a los más necesitados, no es una experiencia verdaderamente cristiana. Hay que bajar del monte, hay que llegar a donde está la gente, hay que luchar contra las fuerzas que oprimen a las personas, hay que luchar contra el mal, contra el pecado, contra la injusticia. No podemos quedarnos indiferentes. Pero no tengamos miedo. Cristo está con nosotros, Dios está con nosotros. Cuando los discípulos acababan de recibir el anuncio del fracaso y de la muerte del Mesías y la enseñanza de la cruz, se le otorga a Santiago, a Pedro, a Juan, una experiencia singular que culmina y alienta ese camino que parece necedad y locura. En el corazón de la vida misma, cargada de incertidumbres y de cruz, en medio de los conflictos de la historia, se hace presente la fuerza del Hijo de Dios, del Mesías, de Jesús. El discípulo, todo cristiano, ha de estar atento a las señales de Dios. Dios no deja en la penumbra y en la oscuridad a quienes buscan con sincero corazón. Pero no siempre aparecen las señales que nosotros queremos. Hemos de estar atentos para discernir, aceptar, seguir y vivir las señales de Dios. Y esta charla tendría ese sentido. No podemos quedarnos en la apatía, no podemos quedarnos en lo que ahora es tan difícil frente a la criminalidad, la violencia, y decir ya nada se puede, yo solamente voy a contemplar a Dios y no voy a hacer nada. No, tenemos el compromiso serio de seguir a Jesús aun en medio del sufrimiento. El Papa nos ha insistido que uno de los más graves riesgos de nuestra Iglesia y de nosotros como sociedad sería el miedo a comprometerse, el miedo a desinstalarse, el miedo a arriesgarse. Y sin embargo, necesitamos hoy el seguimiento fiel a Jesucristo. En la Iglesia actual, nos dice el Papa, hay pecado y debilidad, pero hay sobre todo miedo a correr riesgos, miedo a salir, miedo a comprometerse, miedo a lo nuevo, como si conservar el pasado garantizar automáticamente la fidelidad al Evangelio. Tenemos miedo para asumir las tensiones y conflictos que lleva consigo buscar la fidelidad al Evangelio y a la verdad. Nos callamos cuando tendríamos que hablar, nos inhibimos cuando deberíamos intervenir.
Se prohíbe el debate en cuestiones importantes para evitar las inquietudes. Tenemos miedo a revisar ritos, lenguajes. Tenemos miedo a reconocer prácticamente tantas cosas en la iglesia. Tenemos miedo a anteponer, nos dice el Papa, la misericordia por encima de todo. Según el relato evangélico, los discípulos caen por tierra llenos de miedo al oír una voz que les dice: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Da miedo escuchar solo a Jesús. Y es el mismo Jesús que se acerca, los toca y les dice: «Levántense, no tengan miedo». Solo el contacto vivo con Cristo nos podría liberar de tanto miedo. ¿Qué le está pasando al hombre de hoy? Nunca había tenido antes tantos conocimientos para controlar la vida, ni tantos recursos técnicos y científicos para resolver sus problemas. Sin embargo, hoy vivimos con miedo. ¿Por qué se escucha a tantas personas? Tengo miedo. A veces no saben ni de qué. La inquietud y desazón de no pocos tiene que ver sin duda con los cambios profundos, rápidos de nuestra sociedad, pero sobre todo porque se nos ha quitado la base de la seguridad. Y hoy Cristo te invita a que lo escuches. Y hoy Cristo te invita a que mires el recorrido que Él va haciendo. Y hoy Cristo te invita a que no tengas miedo, sino que, fincado en su autoridad, en su seguridad, hoy te arriesgues junto con Él. No se vale tener miedo, necesitamos transformar. Con miedo no hacemos nada, con miedo nos paralizamos, con miedo nos destruimos. Escucha las palabras de Jesús: levántense, no tengan miedo. Y a ti también hoy Jesús te dice: levántate, no tengas miedo. ¿A qué le tienes miedo? Es cierto que el ambiente de criminalidad, de inseguridad, de violencia nos da miedo, pero hay otro miedo más profundo y que con frecuencia he encontrado en muchas personas: el miedo a una vida inútil, el miedo a equivocarse, el miedo a la soledad, el miedo a una vida vacía de contenido, dispersa, desorientada. Ojalá que hoy, escuchando a Jesús que nos dice: no tengan miedo, cada uno de nosotros también asumamos esas palabras de Él. Pocas palabras se repiten tanto en el Evangelio como estas de Jesús. No tengan miedo, confíen, no se turbe vuestro corazón, no sean cobardes. El relato de la transfiguración del Tabor recoge el mismo mensaje. Cuando los discípulos, envueltos por las sombras de la nube, caen por tierra, abrumados por el miedo, escuchan estas palabras de Jesús: levántense, no tengan miedo. Enseguida se oye una voz de lo alto: este es mi Hijo, escúchenlo. Nunca hemos de rebajar la fe a remedio psicológico, pero escuchar a Dios revelado en Jesús y dejarse iluminar por su palabra
puede sanar al ser humano en sus raíces más hondas, dando sentido, infundiendo una confianza básica e indestructible. Ojalá que este día una de las cosas que retomemos es esa confianza en el Señor para no tener miedo y arriesgarnos, porque todos corremos el riesgo de instalarnos en la vida, de buscar un refugio cómodo que nos permita vivir tranquilos sin sobresaltos ni preocupaciones excesivas, para no comprometernos de más en proyectos o en otras cosas. Y así caemos en la mediocridad, en la apatía y en la indiferencia. Te invito a que, contemplando la escena del Tabor, retomes como puntos muy claros para tu vida. Primero, ponernos en esa escena de un modo muy activo, es decir, subir con Jesús, con los discípulos a la montaña, contemplar, no dormirse y recibir la manifestación del Padre que te hace sentir el estar ahí presente. Segundo, creer en Jesús, en su vida y en sus palabras. Ver si todavía sigo sin entenderle, que no quiero ningún reproche, que no quiero ningún sufrimiento, si todavía me resisto a creerle y a seguirle, si todavía quiero hacerlo todo a mi medida y tengo que aceptar el escándalo de la cruz, aceptar la oscuridad, la duda, el fracaso. Tercero, revivir las manifestaciones de Dios en mi vida. No las queramos tener como esta transfiguración en el Tabor, pero si tú revisas tu vida, vas a encontrar momentos en que has sentido presencia de Dios. Mis experiencias más profundas de Jesús, las más cercanas, las que se han repetido más, las que me han dejado huella, las que ahora afloran con mayor fuerza. Y cuarto, ver si Dios se me hace presente en el corazón del mundo, en medio de los conflictos de la historia, o lo busco en otros lugares y realidades. No cambiar los lugares evangélicos de la manifestación de Dios, como son los pobres, la justicia, la verdad, el amor, y acercarme a esos lugares. ¿Cómo te has acercado a Jesús últimamente? ¿Cómo te llama? ¿Cómo te busca? ¿Cómo se te manifiesta? ¿Y cómo lo estás escuchando? Que este día sea un día así especial, para no taparnos los oídos a la palabra, para arriesgarnos en la conversión, para arriesgarnos en el seguimiento. Es cierto que el Señor hoy nos pide caminar por su sendero, que es estrecho y áspero, pero es el camino de la fe obediente que exigió a Abraham. Es el camino de la difícil perseverancia que le exige también a sus discípulos Pablo o Timoteo. Es el camino de sufrimiento y de muerte que Jesús recorre plenamente consciente y que con esta manifestación prepara a sus discípulos para que también lo afronten con fortaleza. Y también es el camino que a ti y a mí nos conduce a la verdadera vida, a la gloria auténtica, a la luz sin ocaso. Ya desde ahora con esta visión podemos pregustar un poco de esa visión beatífica del Señor. Aunque el sufrimiento es fiel compañero en el camino de la vida, pero en la prueba no estamos solos. Jesús está a nuestro lado. Esto basta para mantenernos confiados en que su poder se manifiesta plenamente en nuestra debilidad. Nos inyecta ánimo para asumir estas opciones en el camino hacia la Pascua y para dar testimonio de la resurrección. No estás solo, caminas con Jesús, estás con Jesús. Te invito a que en medio de este momento hagas tu oración. Jesús, tú eres el Señor.
Tú has mostrado tu rostro radiante de luz a tus discípulos, poco antes confusos por la predicción de tu pasión, y ahora temerosos ante la gloria que irradias. Siempre nos supera tu misterio. Señor, tú eres Señor. Como Hijo predilecto del Padre, has recorrido primero y ahora abres para nosotros el camino de obediencia, de fe, que nos parece imposible, de perseverancia que nos es difícil y que estimamos inútil, de esperanza que a veces parece que perdemos. Tú eres el Señor y queremos confiar en ti, porque es duro, demasiado duro el camino, demasiado oscuro el sendero. No sabemos recorrerlo solos, pero contigo, nuestro buen pastor, el sendero es seguro. Desaparece el miedo y la fatiga es una ofrenda generosa. Señor, ayúdame a sostenerme en el camino, dame tu fuerza, dame tu fe. Así continúa tu oración. Subamos a la montaña con Jesús. Contemplemos la transformación y belleza de su rostro. Escuchemos la voz del Padre y después levantémonos dispuestos a cargar la cruz con Jesús. Nos pone el ideal para que no nos perdamos en el camino. Nos enseña el rostro resplandeciente de Jesús, pero después nos invita a que lo acompañemos en la marcha de cada día, en el trabajo con los hermanos, en la carga cotidiana de la cruz. Reflexiona y piensa al concluir este segundo día. ¿Cómo está mi fe en Cristo? Mi fe sigue firme cuando veo dificultades, cuando veo problemas, cuando veo a Jesús ultrajado y colgado en la cruz. Me asustan los silencios de Dios. Te invito a que hagas oración, tus dudas, a que hagas oración las dificultades y a que sientas cómo el Señor te va acompañando y va cercano a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Haz tu oración y que quede en tu corazón ese deseo de seguir a Jesús. Señor Padre Santo, que nos mandas escuchar a tu amado Hijo, despiértanos de nuestras indiferencias, purifica nuestros ojos para que al contemplar a Cristo glorioso, nos comprometamos a descubrir su rostro en cada uno de nuestros hermanos. Amén. Que el Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana. Florica.